Les damos una cordial bienvenida a todas y a todos. Hoy damos inicio al programa Agroinfórmese y bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. En Costa Rica, el sector agrícola representa el 7% del PIB, un porcentaje que sin duda refleja cuán importantes son los productos agrícolas en nuestro país. Es por eso, del segmento PYME, desde el año pasado, creamos para ustedes este programa enfocado en diferentes temas agrícolas, para brindarles a todos ustedes utilidades y temas enfocados para que ustedes puedan ponerlos en práctica. Hoy, de la mano de un expositor de corte internacional, traemos para ustedes el tema Sistemas de Calidad Agroalimentaria. Durante la charla se brindarán herramientas que permitan evaluar los peligros y establecer sistemas de control, entre otros beneficios. Les recuerdo también que desde ahora el chat está abierto para que ustedes puedan dejarnos sus comentarios, formular sus preguntas y también dejarnos sus correos. Ahora bien, les presento al señor Daniel Ruiz. Él es ingeniero técnico agrícola, es consultor, formador y auditor de Global Gap. Bienvenido, don Daniel. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Perfecto. Don Daniel entonces estará a cargo de la charla de la tarde de hoy y pueden entonces ponerse cómodos y prestar toda la atención para el importante mensaje que nos trae. Adelante, don Daniel, entonces el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Viviana. Es un placer compartir con todos ustedes estas jornadas. Voy a compartir pantalla para poder ver la presentación. Ya pronto la vemos. Listo, ya la estamos viendo. ¿Lo están viendo? Perfecto. Muy bien. Sí, señor. Bueno, pues como ha comentado Viviana, soy Daniel Ruiz, soy consultor y auditor, específicamente de normas muy concretas de campo, como es Global Gap a nivel internacional y todos sus add-ons. Además de hacer consultoría, realizo también auditorías para varias certificadoras y además pues también realizo consultoría y formación de otros alcances de normativas de seguridad alimentaria como puedan ser ICS, BRC, QS y algunos alcances de A2 de Global, ¿vale? Como pueden ser Spring, GRAS, cadena de custodia y algunas otras normativas más concretas para algunos mercados como pueda ser Tesco, Leaf y algunos otros. Tenemos poquito tiempo, 40 minutos, va a ser un poquito intenso. Voy a intentar dar algunas nociones, algunas pinceladas, sobre todo de las normas de seguridad alimentaria que más se están moviendo a nivel internacional y sobre todo aquí en Europa, para que vean más o menos pues, por dónde se están moviendo los hilos. Empezaremos hablando un poco de trazabilidad, y hablaremos un poco de la norma ISO 22000 de seguridad alimentaria. Daremos unas pinceladas por encima de las normas de centrales de manipulado, IFS, BRC y QS, para saber un poquito qué son y en qué se basan. Y luego nos centraremos un poquito más concretamente en la normativa de Global, GRASP y cadena de custodia de algunos de los add-ons para entender un poquito el funcionamiento, porque son la normativa por excelencia a nivel de campo, de productores, a nivel prácticamente ya internacional desde campo, recolección y manipulación. Entonces nos centraremos un poquito más en ver qué consiste, cuál es el proceso y cómo está implantado. Hablamos de trazabilidad y empiezo por este tema de trazabilidad porque la trazabilidad aparece en todas las normas de seguridad alimentaria, ¿vale? Desde IFS, BRC y Global Gap. La trazabilidad se define como la posibilidad de encontrar y poder seguir el rastro en cualquier etapa de las que tenemos de producción, ¿vale? Tanto de transformación y distribución. Hablemos de un pienso, de un animal, de una fruta, de una hortaliza, ¿vale? Entonces, es imprescindible ese control de trazabilidad desde el inicio al final de los eslabones de cadena, que luego hablaremos también en concreto cadena custodia para ver esos eslabones que hay de cadena en el segmento alimentario y poder hacer una trazabilidad también en sentido inverso,
desde el destino final hasta el campo, ¿vale? Entonces, la trazabilidad es una parte muy, muy importante de todas las normas de seguridad alimentaria, ¿vale? Y quería empezar por ahí para que la tuvieran muy en cuenta, porque tiene un peso muy fuerte en todas ellas. La verificación del sistema se realiza mediante un ejercicio de trazabilidad. En cualquier auditoría se realizan ejercicios de trazabilidad, así como en IFES, BRC, QS, auditorías de centrales de manipulado de fruta y de verdura. Se realizan auditorías transversales, es decir, a partir de un ejercicio de trazabilidad vamos viendo todos los registros, vamos viendo todos los controles de todo el proceso, ¿vale? En este caso en central, y a nivel de Global Gap vamos viendo también todo el proceso y todos los controles desde que se hace el producto en campo, nuestros cuadernos de campo, la señalización en las parcelas, las fincas, las granjas, hasta que se recolecta, se manipula y se vende este producto. Para dar algunas nociones sobre norma UNE ISO 22000 de seguridad alimentaria, la seguridad e inocuidad de los alimentos es responsabilidad de cualquier industria, ¿vale? Esta normativa es específica y tiene requisitos específicos, sobre todo para la gestión y para poder asegurar esa inocuidad de los alimentos. Tiene como finalidad facilitar a las organizaciones de forma global el poner en práctica la implementación de un sistema de análisis de puntos críticos de control, ¿vale? Es donde vamos a evaluar qué puntos críticos están en nuestro proceso, ¿vale? Y con la norma UNE ISO lo vamos a gestionar todo. Vamos a tener un sistema en nuestra organización. Al igual que la norma ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad, es a nivel estructural, ¿vale? Se divide en 10 capítulos. No vamos a entrar dentro de la norma muy concretamente porque no disponemos de tanto tiempo. Pero bueno, para que entiendan ustedes, tenemos un capítulo de objeto y campo de aplicación, normas para consulta, términos y definiciones, contexto de la organización. A partir de aquí empezaríamos con la parte que es auditable, comprensión de la organización y de su contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación. Tenemos que evaluar ese desempeño y siempre la mejora. Es decir, la mejora desde las normas ISO 22000, 9001 de sistemas de gestión de calidad, a cualquier otra normativa, Global Gap, IFS, BRC, QS o cualquier otra área, está la mejora continua. Siempre el hecho de ir mejorando nuestro sistema, ir mejorando nuestra organización. Como les he comentado antes, el primer capítulo auditable es el 4, ¿vale? Se describen todos los requisitos relativos a lo que es la organización, ¿vale? Y se contempla una visión bastante extensa de lo que es la organización en sí, ¿vale? El contexto de la organización se puede utilizar diferentes herramientas, ¿vale? En ISO 22000 solemos utilizar análisis PES, político, económico, social y tecnológico, como análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿vale? Estamos auditando, estamos viendo el sistema de organización, ¿vale? Con una ISO 22000. Más concretamente, las normativas de IFS y BRC, actualmente las más potentes, las más fuertes, es la IFS Food y la BRC Food. Actualmente está en su versión 7, la IFS, y la BRC está en la versión 9. Esto continuamente y más últimamente, en estos últimos años, prácticamente estamos viviendo como que a cada año y medio aproximadamente, estamos teniendo un cambio de versión de normativa y esto es un apretón, ¿no? Continuo que vamos teniendo, que van apretando las cadenas de supermercados para intentar que el producto tenga los mayores estándares, sobre todo de seguridad alimentaria. En concreto, ¿qué es IFS? IFS es International Future Standard, ¿vale? Es un protocolo privado. Vamos a hablar, todos los protocolos que vamos a comentar ahora son protocolos privados que normalmente están creados por grandes cadenas de supermercados, ¿vale? El IFS está desarrollado por distribuidores alemanes, franceses, italianos, ¿vale? Pero es ya a nivel mundial. Es un sistema de seguridad
Diseñado específicamente para industria alimentaria, es decir, aquí no tocamos campo, aquí directamente ya es el producto en central, ¿vale? Luego hablaremos con las normas de Global y demás, más concreto de cosas de campo de producción. Y vamos a entrar en todo lo que es la certificación de seguridad, calidad de productos y procesado, es decir, la producción de producto en una central de manipulado, la manipulación. La certificación, por lo tanto, de BRC, ¿vale? British Retail Consortium, es el consorcio británico de minoristas, ¿vale? BRC se utiliza práctica y exclusivamente en cadenas de gran distribución británicas del Reino Unido, ¿vale? Como pueden ser supermercados de Tesco, Asda, Sainsbury, Waitrose, ¿vale? Desde el año 1992, ¿vale? En la actualidad es uno de los estándares de seguridad a nivel mundial, es muy exigente, ¿vale? Y vamos a comentar ahora un poquito más lo que tenemos dentro de ellos. Como les he comentado, dentro de IFS tenemos muchísimos alcances, ¿vale? Hay muchas acreditaciones. La más fuerte es la IFS Food, ¿vale? Que es para las centrales de manipulado de comida, ¿vale? De alimentación. Hablamos de frutas, verduras, cárnicas, pescados, ¿vale? Pero IFS llega mucho más lejos, ¿vale? IFS, igual que BRC, llega a eslabones de la cadena, como puede ser el IFS Broker, incluso a eslabones como pueda ser de transporte, como pueda ser el IFS Logistics. Entonces, bueno, pues ahí tienen una representación, ¿vale? Sería imposible en el tiempo que tenemos poder entrar a desgranar cada una de ellas, porque fíjense que normalmente los cursos que solemos dar por simplemente un IFS Food pueden ser de 2 días completos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen una panorámica, ¿no? de los alcances que podemos tener. Los más frecuentados son IFS Food, IFS Broker y IFS Logistic para transporte. Además, tiene una versión más sencilla, ¿vale? Como puede ser el IFS Global Market o el IFS Market Logistics, que es un requisito mucho más bajo que un IFS Food o un IFS Logistic, pero que sirve para que en 1, 2, 3 años una central de manipulado pueda llegar luego a conseguir un IFS Food. Es decir, son los mismos estándares que un IFS Food, pero con un nivel un poquito más bajo para poderse iniciar en esta andadura. Con respecto al BRC, y podríamos extrapolar también, porque tanto BRC como IFS son dos normas muy parejas, ¿vale? IFS está más extendida a nivel mundial y BRC es más exclusiva para el Reino Unido, ¿no? Pero los objetivos y los beneficios de ambas son muy comunes, son normas muy parecidas con sus peculiaridades, pero muy parecidas. Dentro de sus objetivos tenemos reforzar la seguridad alimentaria, facilitar el cumplimiento de la legislación, muy importante, criterios de seguridad alimentaria y de calidad, ¿vale? En las cadenas, en concreto del Reino Unido para BRC, auditorías homogéneas de tercera parte y asegurar la transparencia y la rigurosidad de los sistemas de certificación, ¿vale? ¿Qué beneficios podemos tener con un certificado con un alcance de este tipo de normativas? Facilitar el cumplimiento de la legislación, disminuir posibles costes de producción, proporcionar una comunicación a nivel de organización eficaz para todas las partes que estén implicadas, mejorar esa documentación, hacer un control mucho más eficiente y mucho más dinámico y que podamos controlar los riesgos que podemos tener a nivel de seguridad alimentaria. Incorporamos programas de prerequisitos, ¿vale? Y podemos ahorrar tiempos y costes, ¿vale? Se puede combinar estas auditorías con otros esquemas, como puede ser, como hemos hablado, como ISO 22000 o FSSC o IPS o ISO 9001. Como hemos comentado antes, IFS tiene muchos alcances. Puede ser un IFS Food, de alimentación, un IFS Logistic, de transporte. Controlamos todos los procesos. Pues en BRC pasa exactamente igual. Tenemos un BRC Food Safety para fabricación de productos alimentarios, ¿vale? Y tenemos un Storage and Distribution. Tenemos la fabricación de productos que no sean alimentarios, como puedan ser productos de higiene personal y cosméticos, es decir, alcanzan mucho. Y además de packaging, lo que es material auxiliar, cajas, etiquetas, todo lo que sea material que se puede utilizar en una central de manipulado.
Esta norma es muy concreta, es muy específica, ¿vale? Prácticamente es un estándar de origen alemán, ¿vale? Es la norma QS y va muy en concreto para, para unas cadenas alemanas, ¿no? La certificación de ese protocolo es interesante, sobre todo si se exporta allí, ¿no? Al mercado alemán, ¿vale? Y es algo diferente al IFSBRC, aunque tiene particularidades, como hemos comentado, muy similares, ¿vale? Desde el nivel de trazabilidad, de control de puntos de control de los riesgos que tenemos en nuestro sistema, son normativas muy similares que siempre van a buscar ese control de nuestros APPCCs, ¿vale? En central. Vamos a centrarnos ahora un poquito más en normas. Quería dar una pincelada de estas normas a nivel de central, pero ahora nos vamos a centrar más en las normas que salen directamente de campo, ¿vale? Directamente de los productores. La norma por excelencia es Global Gap. Global Gap es la norma a nivel mundial que más se está aplicando y es prácticamente la única que conlleva desde la producción en campo, en la granja, hasta la recolección y la manipulación también del producto, ¿vale? Añadido a Global hay una serie de add-ons, una serie de añadidos add-ons, ¿vale? De la normativa, que son como unas pequeñas normativas, unas pequeñas certificaciones o certificaciones que van a cumplimentar y van a completar esta normativa, ¿vale? Tanto a nivel laboral como a nivel de eslabones de la cadena cuando no se es productor, ¿vale? Simplemente se es un comercializador, ¿vale? Como más concreto, pues normas como Spring o normas como Biodiversity destinadas al control de agua o al control de la biodiversidad, ¿vale? Global Gap, podemos certificar productos agrícolas, productos de producción animal y de acuicultura. Nos vamos a centrar, aunque ahora lo vamos a ver, ¿vale? Nos centramos sobre todo en productos de agricultura, ¿vale? Abarca todo el proceso de producción de certificado y abarca también la recolección y la manipulación. Es decir, en Global Gap vamos a ver producción, recolección y manipulación. En un momento dado se puede disponer de un certificado Global Gap solamente a nivel de productor. Se puede tener excluida la recolección y la manipulación o se puede tener incluida dentro del certificado. Luego veremos algún certificado y veremos cómo funciona esto. ¿Cuál es el objetivo de Global Gap? Es que todos los productores de todo el mundo adopten prácticas seguras y sostenibles en sus producciones. Reducir riesgos, eficiencia de costos y que sea un esquema global. Un esquema donde esté todo controlado, ¿vale? Y donde vayamos a reducir el riesgo que tenemos de seguridad alimentaria, ¿vale? Vamos a ver cómo se establecen esos controles y qué es lo que pide la norma. Este es el logotipo de Global Gap, ¿vale? Se utiliza muy poquitas veces. Global Gap nunca ha dejado de utilizar su logo en la venta de los productos. No veréis productos que indiquen que son productos certificados Global Gap. Solamente se utiliza la certificación de producto certificado Global Gap en comunicados business to business, ¿no? Es decir, en facturas, albaranes, documentos transaccionales. En etiqueta solamente vamos a ver una numeración, vamos a ver un GGN, que luego veremos, que es el que indica que el producto sí que es Global Gap. Y a partir de hace poquito, la última versión de cadena de custodia, que ahora luego comentaremos, sí que estamos empezando a introducir lo que son los códigos QR y lo que son los logotipos de Global Gap. Actualmente Global Gap está en su versión, tenemos dos versiones, tenemos la versión 5.2 y la versión 5.4.1. ¿Vale? La versión 5.2 es una versión que no está reconocida por GFSI y la versión 5.4.1 es una versión con reconocimiento GFSI para poder vender también en países como Estados Unidos, como Canadá. Actualmente estamos en estas dos versiones. Estas dos versiones van a continuar durante bastante tiempo. La que tiene reconocimiento GFSI es una versión mucho más exigente. Y estas dos versiones van a continuar hasta el final de año. A primeros de año, a partir del 1 de enero de 2024, hay un cambio nuevo de versión, como os he comentado. Estamos continuamente, cada año, prácticamente año y algo, se están cambiando las versiones. Eso obliga a que son muy importantes estos cursos de formación y cursos de formación más intensivos porque
porque hay un cambio continuo, ¿no?, de normativa y tenemos que estar muy pendientes de ello. Entraremos en la versión 6 Smart y versión 6 GFS, ¿vale? Que una tendrá reconocimiento, la GFS tendrá reconocimiento GFSI, la versión 6 Smart no lo tendrá. Como les he comentado, tenemos Global Gap, digamos que tiene 3 módulos. Módulo base para cultivos, ¿vale? Frutas y hortalizas, para acuicultura y para animales. Nos centraremos un poquito más en hablar a nivel de cultivos, ¿no?, de campo. Bueno, ahí pueden ver un poquito en la diapositiva los alcances que tiene. Muy importante comentar el tema legislativo, sobre todo de cada país. Es muy importante en Global Gap. Luego veremos en el tema de los certificados, es muy importante en Global Gap los países de destino, porque hay que hacer cumplir la legislación que tiene cada país, en donde se hace la auditoría, y además hay que tener en cuenta los LMR, los límites máximos de residuos de los destinos a donde vamos a vender la fruta. Y eso se ve en Global Gap. En Global Gap vamos a ver esa evaluación de riesgos, vamos a ver análisis de residuos donde se interprete y se verifiquen esas analíticas con los LMRs de los países de destino donde nosotros queremos vender. Y en el certificado así se indicará, y en la base de datos de Global Gap sí se indicará el certificado qué destinos puede llegar a vender. Es una norma, como hemos comentado, a nivel mundial. Para mí es la más fuerte que hay a nivel de campo y es la que está más implantada prácticamente en todos los continentes. Lo que comentábamos del anterior es que la legislación de cada país está por encima, ¿no?, de los puntos críticos de control de Global Gap, siempre y cuando sean más exigentes. Es decir, la legalidad hay que cumplirla y además Global Gap va a aportar un nivel mínimo aceptable de cumplimiento. ¿Vale? El módulo IFA es el módulo de aseguramiento integrado de fincas, ¿vale? Es decir, todo el proceso de producción de producto desde antes de la siembra. Global Gap llega también a lo que es semilla, ¿vale? Se pueden certificar a nivel de semillas, de planteristas, y desde ahí hasta el final tiene certificación. Es decir, cualquier parte del proceso se puede certificar. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir reducir riesgos, nos va a servir como una plataforma de comunicación técnica, vamos a unificar proceso y vamos a mejorar sobre todo la integridad de los esquemas, ¿vale? Porque al ser una normativa a nivel mundial y tener un reconocimiento a nivel mundial, los mismos requisitos se tienen que cumplir en un país o en otro país, ¿vale? Entonces es una manera de unificar todo este proceso y es una manera de una reducción de riesgos de cara a movimientos de producto de unos países y otros países. ¿Cómo es el proceso de certificación? Pues bueno, primero se hace una solicitud, se hace una oferta y un contrato y se firma un acuerdo de sublicencia. Se realiza un registro, un GGN, se da un número al productor. Seguidamente se hace una autoevaluación, una inspección interna por medio de un organismo de control, de una certificadora. Y si no existen no conformidades, si existen, se implementan acciones correctivas y si no, pues se decide el certificado y finalmente se emite un certificado. Ese sería el proceso. En el proceso de registro, pues necesitamos información de la empresa, de ubicación, sitios de producción. Es muy importante, importantísimo en Global Gap es el parcelario, las parcelas, las unidades homogéneas de producción que tenemos en nuestras explotaciones, ¿vale? Es importante, como he comentado, registrar todos los sitios de producción y hay que entender que el certificado va siempre a nombre del titular, aunque viene anexo las parcelas y los recintos donde se produce, siempre va al nombre del titular. No se puede vender un certificado a nivel de un polígono, una parcela o un registro de campo, sino vende el titular anexando cuáles son sus zonas de producción. Los certificados tienen una duración de un año, de 12 meses, ¿vale?
Anualmente se tienen que hacer estas auditorías internas por parte del productor, estas inspecciones internas, y luego una auditoría externa por parte de un organismo de control, que es el que va a verificar que todos nuestros procesos, evaluaciones, procedimientos, instrucciones, cumplen con la normativa en los porcentajes que la misma indica, ¿vale? Ahí tendríamos ¿cómo sería un certificado de Global Gap? Como hemos comentado, este sería el certificado con el titular, con el producto, los países de destino, y aquí tendríamos anexado las parcelas, ¿vale? Las unidades homogéneas de producción. Es decir, primero hacemos una autoevaluación, una inspección interna, se toma la decisión de certificación y se emite el certificado, ¿vale? Con el checklist completo y se deben de comentar todas las obligaciones mayores y las no aplicables y de las obligaciones menores. Ahora comentaremos, abriremos un check simplemente para que lo podáis ver. El proceso de evaluación debe abarcar todas las actividades, es decir, si entra recolección, se debe de poder ver la recolección, si entra manipulado, se debe de poder ver también el manipulado y deberemos de ver esos procesos deben de ser, además de verlos e inspeccionarlos documentalmente, se deben de inspeccionar in situ cuando se estén realizando, ¿vale? No es posible incluir un alcance de recolección o de manipulación y no poderse ver. Después, a partir de la primera auditoría inicial, hay una renovación anual y esto es como una evaluación continua, ¿no? Se van buscando las fechas y se va hablando con el productor para indicar y planificar una auditoría siempre en las fechas en las que podamos ver estos procesos. Como hemos comentado, las inspecciones posteriores anualmente, siempre que se esté operando, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poquito cómo se programan y qué son las auditorías de opción 1 y las auditorías de opción 2. Dentro de Global Gap tenemos dos opciones. Tenemos la opción 1, que es la opción de un productor individual. Un productor que produce sus patatas, que produce sus cítricos, ¿vale? Que puede tener recolección, producción, recolección y manipulación, o que solamente puede tener producción y recolección, ¿vale? Pero es un único productor. Y luego tenemos otra opción, que son las opciones 2. Las opciones 2 son grupos de productores que se gestionan comúnmente, ¿vale? Es decir, que bajo un sistema de gestión de calidad común se gestionan a nivel técnico y a nivel de procedimientos y a nivel de evaluaciones se gestionan comúnmente, ¿vale? Como si fueran todo uno, ¿vale? Actualmente se están haciendo una vez al año en opción 1 y las opciones 2 se hacen dos auditorías. Se hace una auditoría de renovación y una auditoría de seguimiento. Se hacen dos auditorías anuales. ¿Vale? El acta de inspección, ¿dónde podemos ver los puntos que nos pide la norma? Pues hay una página web, simplemente buscando en el buscador Global Gap vamos a poder acceder a todos los checklists, a toda la normativa y a todos los anexos de la norma. Son completamente públicos, igual que para el resto de normas que hemos comentado de IFES y BRC, ¿vale? Y en Global Gap se permite el modelo oficial, hay un checklist oficial que les voy a enseñar ahora mismo para que vean un ejemplo. Esto sería un checklist oficial donde tenemos los puntos, luego veremos a nivel un poquito general. La pregunta, el criterio de cumplimiento, si ese punto de control está considerado como un punto de control mayor, es decir, no podemos tener ninguna mayor para poder conseguir el certificado, o está como un punto menor o como una recomendación, ¿vale? Entonces, aquí iríamos viendo todo lo que va preguntando la norma. Esta inspección interna la tiene que hacer el propio productor junto con un consultor o él mismo con algún técnico. Y luego ya el organismo de control, el auditor, inspeccionará exactamente lo mismo, ¿vale? A nivel del organismo de control, ¿vale? Podemos tener el formato de Global Gap publicado o podemos tener un formato parecido que a nosotros nos funcione mejor en Excel o en algún programa, pero siempre y cuando contenga todos los puntos exactamente como están publicados bajo
bajo la norma. Volvemos a la presentación. ¿Qué vamos a conseguir con opción 2? Con opción 2, con un grupo de productores, vamos a reducir los costes, vamos a aumentar la eficiencia y la productividad. La responsabilidad está delegada, es decir, al final la responsabilidad es de todos, de todo el grupo. Cabe la posibilidad de acceder a nuevos mercados por el volumen que se puede conseguir. Y el riesgo, si es cierto, es compartido. Es decir, al final, cualquier cosa que pueda pasar en cualquiera de los productores de la opción 2 compete al grupo por completo de la opción 2. ¿Vale? ¿Qué tiene de diferente una opción 2 a una opción 1? Pues que son muchos productores y que se audita un sistema de gestión. Debe haber un sistema de gestión que gestione a todos los productores. Y luego individualmente se van a hacer auditores, se va a hacer la raíz de esos productores. Es decir, si por ejemplo son 9 productores, se van a auditar a 3, ¿vale? Y cada año se va a ir rotando y se van a hacer inspecciones de estos productores, donde se van a ver los checklists exactamente igual que se ven en opción 1. Entonces, la diferencia básica en una opción 2 es que además de ver esos checklists como si fueran de opción 1, vamos a ver un sistema completo, un sistema de gestión de calidad, ¿vale? Donde vamos a ver procedimientos de reclamaciones, vamos a ver simulacros en caso de superar el MRs, vamos a ver la trazabilidad a nivel del grupo. En este caso, cuando son opciones 2, el que vende es el grupo, no vende el productor, el producto, sino vende el grupo en concepto de todos los productores. ¿Vale? Bueno, esto es el proceso de auditoría que ya hemos estado comentando un poquito. El sistema de gestión puede llevar entre 6 y 8 horas y cuando hablamos de una auditoría de opción 1 de checklist, pues estamos hablando de otras 6-7 horas de auditoría in situ con la visita a campo y a las instalaciones que puedan haber en campo, más incluyendo, dependerá luego esos tiempos de si se tiene incluido la recolección o si se tiene incluida la manipulación del producto. ¿En qué parte se divide estos checks así un poquito para tener unas nociones? Pues tenemos 3 partes, ¿no? 3 partes. El módulo AF, el módulo CB y el módulo FV. El AF, los puntos de control de este módulo son aplicables a todos los productores. Opción 1, opción 2, a todos los productores. Son puntos de control que cubren aspectos relevantes de toda la actividad, sobre todo uso de GGN, propiedad paralela, producción paralela, balance de masas, vemos los kilos, el balance de producción que pueda tener el productor, normas de higiene, carnets de manipulador, ¿vale? Todo, si hay algún tipo de subcontrata para los trabajos en campo, formaciones, riesgos laborales, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver dentro del módulo AF. ¿Y qué vamos a ver dentro del módulo CB? Pues dentro del módulo CB vamos a ver el origen de la semilla, vamos a ver los planes de abonado, los planes de fertilización, los planes de riego, los consumos de riego, tanto por aspersión como por riego por inundación, como por riego por goteo, ¿vale? En el caso de que se establezcan riegos. Vamos a ver esas evaluaciones de riesgos del agua, vamos a ver análisis de nuestras fuentes de agua y vamos a entrar de lleno en este módulo, en el módulo CB, se entra de lleno en lo que son los cuadernos de campo a nivel de los tratamientos fitosanitarios. Vamos a ver qué productos se han aplicado, en qué cultivos, vamos a ver esos análisis de residuos, vamos a ver si se cumplen esos límites máximos de residuos para los destinos donde queramos enviar la fruta y vamos a ver también la maquinaria y la gestión que hacemos con nuestros plásticos utilizados, con nuestros envases de productos fitosanitarios. Y en el último módulo de Global Gap, el módulo FV, vamos a ver la parte microbiológica del agua, ¿vale? La que entra en contacto con las pulverizaciones, los tratamientos que se hacen de plaguicidas. Y vamos a ver todo lo que es el proceso de recolección y de manipulación, ¿vale? Las instalaciones de manipulado y las instalaciones de recolección, bien porque sean manuales, bien porque sean mecánicas. Vamos a ver esas entregas de normas de higiene y esos procesos de higiene que se llevan a cabo durante la recolección y durante
el manipulado. A su vez, si se hace cualquier tipo de tratamiento post cosecha, también vamos a entrar en ellos dentro de este módulo FV. Vamos a dejar Global Gap para irnos a cadena de custodia. Cadena de custodia está ligado directamente a Global Gap. ¿Y cuál es la diferencia de lo cadena de custodia? Cadena de custodia es Change of Custody, por eso se pone COC, Change of Custody. Pues la cadena de custodia es sobre todo para los brokers y para los comercios minoristas, ¿vale? Es decir, el certificado de cadena de custodia es cuando yo no produzco un producto, sino que lo compro y lo vendo, o lo compro en campo, lo manipulo y lo vendo, ¿vale? Puede ser un broker o puede ser una central, pero que no tiene producción, ¿vale? Porque en cuanto tenga producción del producto, ya tiene un Global Gap, ¿vale? Puede darse el caso también que sea un productor, por ejemplo, de cítricos, pero que no produzca, por ejemplo, piña, ¿vale? Entonces puede ser que tenga un certificado Global Gap para cítricos y un certificado de cadena de custodia para piña, porque compra y vende piña, pero no produce piña. Entonces, estamos ahora en una versión 6 de cadena de custodia. Todo esto es descargable también por internet. Podéis consultarlo incluso luego por mail. Si tenéis cualquier tipo de consulta a nivel privado me podéis consultar. Y está pensado cadena de custodia sobre todo para todos los eslabones, ¿vale? Para los eslabones de la cadena, que aquí los veremos. Para cualquier eslabón de la cadena, ¿vale? Se tiene que tener cadena de custodia. Es decir, hubo un momento en que Global Gap detectó que había más producto certificado Global Gap del que había. Y es que en los procesos intermedios de compra y venta de producto, estos brokers, estas comercializadoras, pues ahí se perdía un poquito, ¿no?, la trazabilidad. Entonces, cadena de custodia salió única y exclusivamente para esto, para controlar cualquier eslabón de la cadena. Entonces, cualquier eslabón de la cadena se debe de controlar porque se va a controlar desde el punto de vista de riesgos que puedan haber a nivel de residuos, riesgos que puedan haber a nivel de trazabilidad, ¿vale? Riesgos que puedan haber a nivel de etiquetado, ¿vale? Entonces, esta norma está prácticamente pensada y muy indicada para cualquier broker o cualquier comercializadora, ¿vale?, que no produzca producto. Esta es la gestión, los principios de norma, estructura de gestión, procedimientos, formación del personal, balance de masas. Aquí es muy parecido a Global Gap. Sistema de trazabilidad, lo hemos hablado desde el principio. El sistema de trazabilidad es fundamental en cualquier productor, tanto de campo como con central de manipulado. Verificación de entradas y salidas, ¿vale? Ahí vamos a ver qué ha entrado, qué ha salido a nivel documental, si es un broker o a nivel de central. Y identificación y etiquetado, ¿vale? Vamos a ver el etiquetado, que siempre desde una etiqueta que va al consumidor final podemos trazar inmediatamente hasta mediante un ejercicio de trazabilidad desde el etiquetado hasta el propio campo donde se ha producido, ¿no?, esa fruta o esa verdura. Se puede simplemente indicar que se puede hacer alguna auditoría cuando es solamente con alcance de comercialización, se puede hacer a distancia, ¿vale? Yo he hecho algunas, incluso ahí en Costa Rica y en Argentina y en algunos sitios a distancia, desde aquí, desde España, pero siempre y cuando tengan solamente el alcance de comercialización, ¿vale? En cuanto tienen alcance también de manipulado o envasado, sí que se tiene que ver in situ, o si su subcontrata esa manipulación o ese envasado de producto también se tiene que inspeccionar in situ. Pero bueno, que sepan ustedes que tiene un módulo en el que se puede hacer a remoto. Además, se puede hacer combinado, ¿vale? Por enganchar un poquito con lo que hemos comentado al principio. Esta norma en concreto se puede hacer combinada con ICS, ¿vale? Y con BRC, ¿vale? Es decir, se puede hacer una auditoría combinada de IFS Food o de IFS Broker, que es muy común, con un Change of Custody, un cadena de custodia. Tenemos requisitos mayores, requisitos menores y recomendaciones, pero en este caso de cadena de custodia todos los requisitos son mayores, con lo cual hay que cumplir la normativa por completo. Esta es la marca registrada. Aquí en cadena de custodia sí que empezamos a ver logotipos QR y logotipos en etiqueta. Aquí en Europa se está empezando a utilizar muy poquito, pero está empezando ya a implantarse más este tipo de etiqueta y se le está dando más valor cada vez a este tipo de etiquetado para que se reconozca más la marca de Global Gap. Como pueden ver ahí, pues ahí hay una pitaya, hay
hay frutas donde puede tener su código QR y el productor, el comprador directamente en el supermercado, mediante su móvil puede ver de dónde viene esa fruta. La fruta vendrá marcada por un GGN en el caso de Global Gap y por un número de cadena custodia, también de 13 números, en el caso de que sea un broker o una comercializadora. Dentro de los add-ons de Global Gap, que hay muchos, luego los veremos al final, pero simplemente daré una pincelada, está esta que es la parte laboral. Para hacerlo muy deprisa, es la parte laboral de Global Gap, es decir, los supermercados, sobre todo en Europa, quieren que dentro de esta seguridad alimentaria, el producto que se haya producido en campo, en recolección y en manipulado, hayan unos mínimos a nivel laboral, ¿no? Entonces, para poder haber producido este producto, que de alguna manera laboralmente se hayan cumplido con la legislación del país. Entonces, para ello está esta normativa que es GRASP, ¿vale? Que tiene un representante de los empleados, que tiene un control de los contratos, que tiene un control de los convenios aplicables de los trabajadores, tiene un control de horas y de nóminas y de pagos y salarios que se hacen a los trabajadores. Es decir, vamos a evaluar, vamos a entrevistar a trabajadores, vamos a ver sus pagos y vamos a ver que son arreglos, son conformes a la normativa legal de cada uno de los países, ¿vale? No voy a extenderme mucho aquí. Simplemente comentar que las inspecciones no son iguales en unos países y en otros porque depende del riesgo que tenga cada país. Por ejemplo, en España estamos en un riesgo medio, ¿vale? Y esto viene por el Worldwide Governance. Pues se entrevista más, se entrevista menos a más o a menos trabajadores, ¿vale? Si el riesgo es más alto de que puedan ocurrir cosas, pues hay más entrevistas, ¿vale? Las auditorías. Hoy por hoy, la normativa que más se está pidiendo es Global Gap. GRASP prácticamente, sobre todo en Europa, casi no hay Global Gaps que no se hagan con GRASP. Y están viniendo otros add-ons de Global Gap que están comenzando ahora con fuerza. Esto es un pequeño resumen de los add-ons que tenemos. Como habéis visto, GRASP, tenemos el R4T para bananos, FSMA en caso de Estados Unidos, el modo Nurture, Tesco para Inglaterra. Y tenemos dos módulos, dos add-ons de estos que están empezando a pegar muy fuerte aquí también en Europa, que es el módulo Spring, es el módulo concreto de agua, de uso sostenible de agua, y el módulo, el add-on de biodiversidad, ¿vale? Biodiversity, ¿vale? A modo de sostenibilidad, que también está muy presente. Comentar también que hay otro tipo de normas, como puede ser Tesco, como puede ser LEAF, ¿vale? A modo también para Inglaterra. Hay, como pueden haber visto, hay infinidad de normativas, es muy amplio. Tenemos 40 minutos, que os acabo de cumplir ahora, pero es un abanico muy amplio, muy tremendo. Me gustaría que se quedaran con la idea, sobre todo a nivel de Global Gap, de producción de campo, porque a nivel mundial se mueve muchísimo y es uno de los requerimientos, una de las certificaciones que más se están demandando. Global Gap junto con GRASP, ¿vale? Y ahora empieza a coger un poquito de fuerza el Spring y el Biodiversity, pero Global Gap y GRASP son las dos normativas a nivel de producción en campo que más exigencia tienen y más extendidas. Y a nivel de central, pues posiblemente ICS sea una de las más extendidas, porque BRC, pese a que es muy similar a ICS, única y exclusivamente es para Reino Unido. Espero no haberles avasallado demasiado con demasiada información y estoy abierto. Estamos en tiempo de poder hacer cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan. Estoy completamente abierto a lo que me quieran preguntar. Muchísimas gracias, don Daniel, por todo este conocimiento impartido. De verdad que nos abre los horizontes de cómo están haciéndose las cosas también en otros países y principalmente en Europa. Tengo por acá varias consultas, entonces voy a írselas formulando. Nos dice por acá Esteban Ramírez. Soy un pequeño productor. ¿Puedo optar por un certificado de Global Gap? Sí, por supuesto, Esteban. Gracias por la pregunta. Sí, un pequeño productor puede optar perfectamente. No hay una superficie mínima
que se pida para la certificación de Global Gap. Yo le aconsejaría que buscara un consultor, ¿vale? Una persona que conociera la norma, que pudiera implantarle la norma, que pudiera explicarle cómo funciona y qué requerimientos y qué necesidades tiene que cubrir. Y por poca superficie que tenga puede tener un certificado. El hecho de tener un certificado le va a abrir las puertas a poder vender mucho más fácil su producción. Aquí en Europa, bueno, no voy a decir que prácticamente si no tienes Global Gap no puedes vender, ¿no? Porque todavía continúan muchos productores sin estar en Global Gap, pero no se está convirtiendo en un plus, ¿no? Es decir, a ver cómo me lo explico. El que yo tenga Global Gap o tenga un certificado Global Gap quizás no me van a pagar más, ¿no? por mi fruta o por mi verdura, pero sí que se está convirtiendo en un requisito para poder vender, ¿no? Es decir, los supermercados al final tienen muchos productores a los que poder comprar y es una manera de hacer un cribado, ¿no? De hacer una selección y de estar el supermercado mucho más tranquilo a nivel de comprar una fruta, una verdura que tiene más seguridad, ¿no? Entonces, por contestar la pregunta y no extenderme, sí, bajo cualquier superficie un productor pequeño puede certificarse. Hay que ver los costes que tiene esa implantación y que tiene ese certificado, que lógicamente si es poca superficie es más bajo el certificado a que si es más superficie, pero sí, sin problemas. Perfecto. Nos dice Maritza Jiménez, ¿cuáles son los requisitos? Perdón, los requisitos, sí, si cumplo con si no cumplo con alguno de los requisitos, ¿cuánto tiempo me dan para buscarlo y obtener luego para volver a aplicar a la certificación? Muy bien, pues gracias Marisa por la pregunta. Pues los requisitos de Global Gap en concreto se dividen en mayores, menores y recomendaciones, ¿vale? En cada cambio de versión, las recomendaciones son recomendaciones, las podemos hacer o no las podemos hacer, pero normalmente cada cambio de versión, alguna recomendación sube a menor o a mayor. En el caso de menores tenemos un porcentaje que tenemos que cumplir, ¿vale? Que ronda el 95%, ¿vale? Estamos hablando aproximadamente de que podemos asumir 3, 4 menores dependiendo de los alcances que tengamos, ¿no? No más de 3 o 4 menores podemos asumir. Y en el caso de mayores no podemos asumir ninguna. Es decir, no se puede emitir un certificado con una no conformidad mayor. A partir del momento en el que nos hacen la auditoría, ¿vale? De la fecha de auditoría y se cierra la auditoría, el auditor notifica al productor las no conformidades que han surgido. Es decir, se notifican al final, pero realmente durante la auditoría ya vamos comentándolas, ¿no? Pues si vamos viendo alguna cosa que no es correcta, pues le vamos trasladando al productor, mira, esto no está bien, esto lo vamos a levantar, va a ser una no conformidad, hay una desviación que hay que corregir, ¿vale? A partir de ahí, el productor del cierre de la auditoría tiene 28 días para establecer acciones correctoras. Es decir, tenemos 28 días para presentar al auditor un plan de acciones en las que vamos a tomar acciones correctivas para corregir aquellas cosas que tenemos mal. En el caso de una auditoría inicial, ¿vale? Este plazo se aumenta. Es decir, cuando un productor entra y empieza y quiere obtener el certificado de Global Gap, puede disponer hasta de 3 meses para resolver aquellas no conformidades que hayan surgido durante la auditoría. A partir de ese primer certificado, cuando se realiza la auditoría externa por parte del organismo de control, hay 28 días para poderlo solventar. Si no se solventa, se suspende el certificado y se tiene que volver a hacer otra auditoría en el caso más adelante, en el caso de que no se haga. Muchísimas gracias. Nos dice por acá Marcos González. En cuanto a las auditorías, si necesita uno extra de las que usted comentó, ¿tiene algún costo adicional? Sí, es decir, la auditoría, para que lo entiendan, primero hay que implantar el sistema, cumplir y tener todos los procedimientos y todos los registros que nos pide la normativa. Y es muy importante aquí el papel, sobre todo, del consultor, ¿vale? Que va a hacer esa inspección interna, ¿vale? Antes de que venga el auditor de la entidad de certificación.
Porque si esa inspección interna está bien hecha y es muy concienzuda y se sacan bien todas las cosas, da tiempo a poder corregir de cara a cuando venga el auditor externo, da tiempo a poder corregir esas no conformidades antes de que no las detecte el auditor. A partir de ahí, cualquier auditoría extra o cualquier ampliación de un producto, es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy produciendo cítricos, pero llega otras fechas y quiero producir algún hortícola, cualquier ampliación tiene un coste. Dependiendo del alcance que tenga y dependiendo del producto y la superficie que tenga, tendrá un coste diferente. Es decir, eso ya por las entidades de certificación se hace cuadro, un traje a la medida, ¿no? Que decimos aquí. Es decir, si puede ser una auditoría de 2 horas, de 3 horas, de 4, de 5, no una auditoría a lo mejor completa, ¿no? Simplemente por ampliar un producto nuevo o por hacer alguna modificación o incluir un proceso dentro. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener producción y recolección y no manipulo, pero puede llegar un momento en el que me interese también manipular y quiero introducir un proceso nuevo dentro de lo que yo hago. Pues ese proceso se tiene que auditar también, pero ese proceso lógicamente no va a tener la duración que tiene una auditoría completa, que a lo mejor pueden ser 8 o 10 horas dependiendo de los alcances. No va a tener una duración más pequeña, pero sí tiene cualquier ampliación, tiene un costo, sí. Perfecto, nos dice por acá Diana Gutiérrez. ¿Los manuales de Global Gap se encuentran disponibles en algún link o algún app? Sí, están todos disponibles, pueden entrar directamente poniendo el buscador Global Gap. Y bueno, ahora que estamos aquí, que estoy compartiendo pantalla, pues voy a entrar yo para que lo puedan ver, ¿vale? Porque puede ser interesante. Simplemente poniendo Global Gap. ¿Vale? Podemos entrar en la base de datos, ¿vale? Y podemos entrar en productores. Si entramos en productores, aquí tenemos las normativas, como les he comentado. Esta será la nueva que viene a partir de enero. Si entramos aquí en Global Gap, ahí tenemos los add-ons que hemos hablado, GRASP, Spring, Biodiversity, ¿vale? Si entramos en Global Gap, ¿vale? En cultivos, tenemos desde flores, ornamentales, cultivos a granel. Vamos a entrar en frutas y hortalizas, ¿vale? Y aquí podemos ver descargas, ¿vale? Descargas de la normativa, ¿vale? Y aquí podemos ver todo lo que hay a nivel de la normativa o de publicaciones que se hayan hecho, ¿vale? Cualquier descarga de estas, ¿vale? Podemos ir a los checklists, podemos ir a los anexos de la norma donde nos explica la norma. Si alguien de los que están asistiendo tiene más interés o a la hora de entrar en la página no acaba de encontrar bien las cosas, no hay ningún problema. Pueden acceder o pueden enviarme un mail, contactar, que yo les puedo enviar el vínculo o todo lo que es la documentación que está presentada ya recopilada, si acaso en alguna carpeta, no hay problema. Pero todo lo que hemos estado hablando, todo está publicado, ¿vale? Son normativas que todas están publicadas, incluso los certificados de todos los productores podemos consultarlos. Podemos entrar aquí a la base de datos y en la base de datos de Global Gap, o bien por el número o bien por el nombre del productor, podemos acceder a su certificado y ver si dispone de certificado o no dispone de certificado y para qué productos y en qué tiempo, ¿no? Y en qué fecha dispone del certificado. Estas normativas, lo bueno que tienen a nivel mundial es que son normativas abiertas de consulta en la que tanto la normativa como los anexos como los certificados son públicos, ¿no? Entonces podemos, un cliente final puede consultarlo y puede ver si realmente se dispone o no se dispone de este certificado. Pero bueno, como les he dicho, si quieren contactar a alguien que no encuentre algo o algo un poco más concreto, porque teníamos poquito tiempo para hacer la explicación, ¿no? Lo que comentaba, este tipo de cursos de Global Gap suelen ser de un día completo, 2 días, ¿no? Donde explicamos muchas cosas y demás. Teníamos un tiempo muy recogido, pero bueno, realmente si entran un poquito y buscan y demás, no es extremadamente difícil. Localizarla está toda completamente publicada. Perfecto, muchísimas gracias, don Daniel, por la exponencia de la tarde de hoy.
Por último, nos gustaría Ustedes. que nos dé 3 consejos para que todas las pymes se lleven y puedan ponerlos en práctica. Pues sería muy importante de cara a este tipo de normativas la figura del consultor. ¿Vale? La figura del consultor es aquel profesional que nos va a acompañar en toda esa implementación de cualquier tipo de normativa, ¿vale? Tanto a nivel de productores de campo, como de centrales, como de brokers. Entonces, la figura del consultor es muy importante. Aquí en Europa los consultores están muy reconocidos porque su figura es importantísima dentro del proceso. Además, a nivel de las auditorías y de las inspecciones internas que se tienen que realizar antes de que vayamos los auditores a hacer las inspecciones, ese trabajo es muy valorado y es lo que puede hacer que podamos conseguir un certificado con total garantía, ¿no? Entonces, es muy importante. Y explicar que cada vez para poder vender, para poder ampliar el horizonte de venta de nuestros productos, ese abanico, ese horizonte de otros países y demás, es necesario ir poco a poco metiéndonos en este tipo de normativas, en este tipo de certificados, porque van a hacer que nuestra producción de verdad pueda abrirse y podamos buscar canales de venta muy, muy interesantes. Que de otra manera están prácticamente completamente cerrados, ¿no? Entonces yo empezaría a nivel como norma, a nivel de producciones, a nivel de productores, como son la gran mayoría de ustedes, yo empezaría por la norma Global Gap, que es la más extendida a nivel mundial y la que más se exige, sobre todo en supermercados de Europa. Y luego ya iría profundizando dependiendo de lo que se fuera haciendo, ¿no? Pero mi recomendación sería esa, sí. Muchísimas gracias, don Daniel. Y pues esperamos Ustedes. entonces que todos hayan tomado nota, hayan tomado bastantes apuntes y puedan empezar a implementar todas estas normas tan importantes en sus pymes. Ahora, como complemento a tan importante tema, queremos invitarlos a disfrutar de la charla llamada Gestión de Riesgo Agropecuario, en la cual hablaremos de cómo mitigar las pérdidas productivas en caso de algún evento de la naturaleza. Para esto tenemos la compañía la tarde de hoy de nuestro compañero Mauricio Mora Gamboa, quien trabaja en la unidad de seguros agropecuarios de Lince. Buenas tardes, Mauricio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación y de veras de felicitar a Daniel por la presentación que nos brindó en esta tarde respecto a las formas y maneras que tenemos para certificar, especialmente en las líneas ya expuestas por él y que se vuelven muy importantes a la hora de querer comercializar, me parece a mí, hacia otras latitudes. Excelente y muchas gracias. Voy a compartirles mi presentación, que más que todo queremos enfatizar a nivel de INS esa importancia de conocer sobre la gestión del riesgo en el área agrícola. Y me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación. Sí, señor, ya la estamos viendo. Adelante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en realidad, la gestión del riesgo tenemos que verlo de una manera integral, amplia, no cerrada, no circunscrita o referente solo a un tema o a una cosa, sino que más bien verlo desde un aspecto amplio que involucra muchas áreas, involucra varios conceptos y también observar no solamente el clima. Por eso, con esta presentación a nivel del Instituto Nacional de Seguros y desde la Unidad de Seguros Agropecuarios, pues lo que busca es ir logrando la capacitación, despertar en el productor, en la pyme, en esa asociación de pronto que también se convierte en algo estratégico para comercializar
los conceptos que estarían involucrados en el término gestión de riesgo en la agricultura, de tal manera que se vuelve imprescindible que nos vayamos a referir al concepto como tal. ¿Cómo entendemos la gestión del riesgo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Vamos a ir con esta definición deteniéndonos un poco para poder señalar algunos aspectos que son propios de esta visión integral del riesgo, que es la gestión del riesgo en el área agrícola. Sería el proceso de gestión consiste en identificar un posible riesgo que pueda generar variaciones al proceso normal. Estamos en una actividad agrícola, estamos en una actividad en la cual están involucrados seres vivos, las plantas, los cultivos son seres vivos y estos responden a las circunstancias, a su medio ambiente, a su manejo. Entonces, primer tarea del proceso de gestión de riesgo es el identificar un posible riesgo que pueda generar variaciones a ese proceso normal, a ese ciclo normal, en cada una de las etapas de operación de producción. Fíjese que desde la preparación hasta la cosecha, y hago énfasis desde la preparación a la cosecha porque es un rango de tiempo que contempla el seguro agrícola del INSS. En las diferentes actividades en el sector agrícola, ¿qué actividades tenemos durante ese proceso o ciclo productivo? Siembra, fumigaciones, fertilización, puede ser con el uso de maquinaria o manual. Todavía hoy hay cultivos en los que no se nos permite una fertilización mecánica. A ver, las actividades en el cultivo del café en nuestras zonas montañosas, prácticamente de manera mecanizada se hacen muy pocas labores. Esas diferentes actividades pueden estar afectadas por algún riesgo. Entonces, la tarea de este concepto de gestión del riesgo es ir identificando ese posible riesgo que podría acontecer según por frecuencia y severidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces nos sucede en el tiempo y con qué magnitud, con qué impacto podría acontecer o ya aconteció? Hay eventos en los cuales suceden de manera muy repentina, pero son muy fuertes y ocasionan pérdidas catastróficas. Hay otros eventos que son todo lo contrario. Más bien, suceden con muchas más veces al año y puede ser que el daño no es tan grave, tan catastrófico, refiriéndonos incluso a pérdidas no totales, sino parciales dentro de esa actividad productiva en la que nos encontramos. Entonces, como podemos observar con esta lámina, lo que nosotros queremos enfocar desde la comercializadora del seguro agrícola de Costa Rica es considerar todos esos factores que están en nuestras manos, incluso fuera de nuestras manos, para que los contemplemos en este proceso productivo, llámese frijol, llámese maíz, llámese caña, llámese café, llámese el cultivo al cual ustedes están dedicando no solo su tiempo, sino también su inversión. Entonces, desde la definición anterior de lo que sería el concepto de gestión del riesgo en agricultura, surge una clasificación del riesgo según su origen. Ahí nosotros podemos ver diferentes fuentes de riesgo según su origen. La primera que nombramos quizás porque la que tiene un peso y es más relevante en el tema de la agricultura es
aquel riesgo que tiene su origen natural. Está también los riesgos de tipos tecnológicos, los riesgos cuyo origen tienen que ver con daños directos. Hay otro origen de riesgo dentro de la actividad, y vea que estamos enfocados en la actividad agrícola, aunque esto es válido para, en general, las actividades a las cuales las empresas pueden estar enfocadas. Pero hoy estamos dándole el matiz agrícola. Daños consecuentes, hay riesgos cuyo origen vienen como consecuencia de otra situación que sucedió. Hay riesgos cuyo origen es el carácter social y también de tipo político. Hay un autor que lo clasifica de esta forma, y entonces nosotros pues lo que queremos es considerar a nivel del instituto, poner delante de ustedes todo lo relevante de cara a la actividad que nos estamos dedicando. De tal manera que pongamos la mayor atención en aquellos que quizás inciden más directamente sobre la actividad o explotación económica de la cual pues se está viviendo. Incluso productos, no solamente para comercializarlos a nivel local, sino hacia la exportación. Dicho esto, nos queda también referirnos para hablar referente a la actitud que yo puedo asumir ante el riesgo. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cuál es mi actitud ante el riesgo que ya yo identifiqué, que ya incluso yo conozco? ¿Cómo reacciono yo ante un riesgo de tipo y origen natural o de carácter social o de tipo político? Hay diferentes actitudes, acciones, y el ser humano en esto, por lo general, puede el riesgo transferirlo, es decir, yo deposito en un tercero toda mi confianza para que administre ese riesgo. O bien, si yo conozco de aquello que me va a afectar o no, lo asumo. ¿Qué quiere decir ese punto B? Una actitud de asumir el riesgo, que yo voy a contemplar todas las pérdidas económicas desde mi economía familiar, personal o empresarial, todos los daños y perjuicios y pérdidas. Es decir, mi empresa está en capacidad de asumir toda esa pérdida que puede ser provocada por el riesgo que ya yo conozco, que ya identifiqué. O bien, también puedo prevenirlo. Ya que estamos hablando de diferentes actitudes ante el riesgo que ya yo conozco. También en un punto D podemos evitar el riesgo. Un ejemplo concreto es decidir, yo no siembro tal cultivo por tal razón. Bueno, eso ha sucedido. Eso ha sucedido en Costa Rica y en otros países. Esa es, por ejemplo, una manera de evitarlo. Prevenirlo, yo tomo en consideración todo aquello que está en mi alcance para tratar de minimizar el impacto de la pérdida en mi actividad. Asumirlo, he dicho, tengo la capacidad económica para asumir la pérdida total de mi producción ante un evento determinado que ya de manera anticipada lo identifiqué y lo conozco. Transferirlo, estoy repitiendo para poner un ejemplo concreto de cada uno, deposito toda mi confianza en una tercera persona y le digo, ustedes me administran ese riesgo. Y el último, ignorarlo, es como decir hacer caso omiso, que a pesar de conocer que existe el riesgo
X o Y en mi actividad agrícola, yo me hago el de oídos sordos y el de ojos ciegos, como diciendo, a mí no me importa. Repito, estas son diferentes actitudes que nosotros podemos encontrarnos en otras personas o incluso en nosotros mismos ante un riesgo determinado. Entonces, vamos aterrizando al gran concepto de gestión del riesgo agrícola, porque en realidad, ¿qué nos importa a nosotros hoy, en esta tarde? Conforme ya escuchamos la gran necesidad de certificar de pronto un determinado producto que se lleva a través de un proceso, nosotros nos enfocamos en la agricultura con una atención particular al riesgo de origen natural. ¿Y por qué esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa en Costa Rica? Y aquí hay diferencias en otras latitudes o en otros países. Nuestra agricultura prácticamente está expuesta a cielo abierto. Es una agricultura que no tiene una gran sombrilla en la cual nosotros podamos decir, hoy la voy a abrir para que no me afecte el huracán Otto o que no me vaya a afectar la tormenta tropical número 13. No tenemos a nivel nacional una gran carpa o cortina que nos permita proteger nuestro cultivo de condiciones climáticas adversas. Ese porcentaje de agricultura en ambiente controlado en Costa Rica es muy bajo, es muy pequeño. De tal manera que se vuelve, en este caso, enfático considerar que dentro de los riesgos de origen natural en los cultivos vamos a tener dos diferentes desde el punto de vista de su característica. Puede ser con un énfasis climático o con un énfasis biológico. ¿Qué quiere decir eso? Ahí ustedes pueden ver un par de imágenes que nos grafican en sí el concepto. El riesgo de origen natural con carácter climático tiene que ver con eventos de altas temperaturas o bajas, fríos o heladas, producción de escarcha en las faldas del volcán Irazú. Hemos tenido bajas temperaturas en donde hay pérdida de cultivos como la papa, como la cebolla, que son productos que se desarrollan en esas localidades y que son afectados por las bajas temperaturas. Inundaciones, como lo vemos en la lámina a su derecha en su pantalla, que en suelos, dependiendo de su topografía o de su condición, también pueden terminar en inundaciones y que dependiendo también del cultivo, dan al traste con la planta, la cepa o bien la semilla ya germinada. De tal manera que el énfasis dentro de la gestión del riesgo en la agricultura, tendríamos que estar muy atentos del riesgo de origen natural y donde el clima juega un papel preponderante. Repito, no tenemos una gran valla que impida aquellos vientos huracanados y que me permitieron ver a mí como profesional de este seguro para el INSS, café verde de la mata no había madurado, caído en el suelo en las montañas de Grecia y Sarchí por una ráfaga de vientos huracanados. Fíjese que el café maduro es el café que se desprende con mayor facilidad de la planta a la hora de ser cosechado. Pues ahí el café todavía no estaba maduro, el café aún estaba verde. Verde en la planta significa que todavía no está apto para cosechar y está con mayor dureza y unido a la planta. Pues vinieron los vientos huracanados y dejaron a todas las plantas sin café y todo estaba en el suelo. Esas características de origen climático propiamente está fuera de nuestras manos.
Y también están los de origen biológico dentro de este riesgo natural. La fotito de abajo, lo que yo quiero graficar un poco con el cultivo de arroz, vemos una panícula en el centro, un puntito negro. En realidad esto es un grupo de chinches propio del cultivo de arroz también en nuestro país y que dan al traste con la panícula, con la espiga, y con ello afecta los rendimientos. Es decir, aquí tenemos factores de los cuales tenemos que poner mucha atención porque es uno importantísimo de cara a una actividad agrícola que en Costa Rica por lo general lo tenemos expuesto a cielo abierto. Entonces, mucha atención que dentro del proceso de gestión del riesgo, que es identificar entonces aquellos riesgos que podrían afectar mi actividad durante todo el proceso, desde preparación hasta la cosecha, y cómo nosotros podríamos ir en este sentido, estar más alertas. Por eso, yo quiero prácticamente terminar mencionando algunas acciones concretas que entrarían dentro de este proceso de gestión del riesgo agrícola. Por ejemplo, para efectos de plagas y enfermedades, no podemos prescindir de lo que es monitoreo y muestreos de campo. Actividades agrícolas sumamente ordenadas como caña, piña, café, banano y muchos otros cultivos donde ya el productor ha integrado en su cuadro de actividades y labores normales en su ciclo productivo el monitoreo y muestreo de campo. Ustedes y yo vamos a un campo de palma africana, la zona sur de nuestro país, y vamos a ver el trampeo del picudo, que es plaga fatal para el cultivo de palma en esa zona. Es una plaga fatal. Hay monitoreo y muestreo de campo del picudo que ocasiona prácticamente un derribo de la palma porque él hace cavernas a lo interno de esta planta agrícola. Entonces, es una forma concreta, es una acción que el productor, la empresa, esa productora que ya se integró, por ejemplo, conocí ya mujeres integradas a la actividad de cacao en la zona sur, donde están monitoreando de manera semanal, quincenal, según lo amerite, sus cultivos. La importancia de contar con una consulta meteorológica. Yo siempre atiendo al productor durante este proceso de suscripción y de inspección de campo para el seguro agrícola. Y lo primero que les digo es el teléfono celular no es solamente para ver WhatsApp ni Facebook, sino que también para ver WhatsApp y Facebook, pero consultando otras fuentes. La consulta meteorológica hoy por hoy está disponible en las herramientas de un teléfono móvil y que todos hoy tenemos un teléfono móvil en nuestra mano, prácticamente. Y si no lo tiene uno, lo tiene otro integrante de nuestra casa y nuestro hogar que nos puede ayudar en el proceso productivo agrícola familiar a identificar claves, alertas tempranas sobre la condición meteorológica. ¿Voy a poder aplicar producto hoy o no? ¿Será que va a llover? ¿Será que sí va a llover? ¿Será que habrá niño? ¿Sabrá que habrá niña este año? Ya se nos ha desprendido mucha información y que está disponible en la web a nivel de internet, a nivel de nuestros teléfonos móviles para una consulta meteorológica. Vea que son parte de las acciones que define ese proceso general de gestión del riesgo. Entonces, entrar en un proceso de producción agrícola significa que yo voy a contemplar todo este tipo de acciones. Yo aquí pongo solo algunas. Y con ello, entonces, como menciono ahí en el tercer punto, podemos tomar decisiones de siembra o de no siembra todavía. De hecho, en Costa Rica tenemos muy tipificado las épocas de siembra, de establecimiento del cultivo de arroz según la zona del país. Ya hay fechas específicas para primera y segunda siembra en lo que es distrito de riego, zona de Guanacaste,
o bien para las zonas de secano, Pacífico Central, Pacífico Norte, zona sur, fechas concretas en donde se han establecido los parámetros de acuerdo a la consulta meteorológica, el histórico de la zona, y decidimos o no sembrar. Eso nos ayuda muchísimo a ir pensando en mi actividad y cómo puedo yo entrar en este proceso de identificar los riesgos que estarían allí latentes. El tema de valoración económica de la misma actividad agrícola. Importantísimo tener conciencia de cuáles son mis costos de producción. El uso de registros me permite a mí tomar decisiones de índole económica y que podrían afectar eventualmente mi actividad ya o mañana. Se vuelve también fundamental que una actividad a la cual yo me dedico y de cual mi familia come, se sustenta, esté claramente identificado en los rubros de gastos, de ingresos, y tomar decisiones de ese tipo para ver si me animo ahorita mismo o más tarde, si tengo que solicitar o no financiamiento, lo cual también soy testigo de que hay empresas que han estado financiando insumos, mano de obra, con respaldo de un seguro agrícola también de por medio, en donde se estaría gestionando más integralmente este tipo de riesgos que va en el área financiera o económica. Existe el riesgo financiero. Entonces, como ven, es un concepto amplio, es algo que hay que irlo digiriendo y comiendo poco a poco, pero si ustedes se dan cuenta, todas estas acciones son parte de lo que diariamente uno estaría monitoreando, revisando en la actividad productiva. Se lo digo por experiencia propia en el área de café, por ejemplo. El momento para poder muestrear, monitorear plagas y enfermedades, las consultas sobre los momentos o no de lluvia. El tema de rotación de cultivos, que es un ejemplo que también pongo al final, algo de lo cual ha mencionado muchísimo hoy día las buenas prácticas agrícolas, tiene que ver con parte de la gestión del riesgo agrícola. ¿Por qué? Porque también se ha demostrado que una rotación de cultivo o un cultivo determinado que se alterna en la misma área con otro cultivo ayudan a diluir el riesgo, no solamente financiero, sino el mismo riesgo de origen natural. Conozco muchas fincas donde hay un asocio de uno o más cultivos y esto ha ayudado a diluir la pérdida o el impacto negativo, porque hay cultivos más sensibles que otros, dependiendo también de los eventos que acontecen o suceden. Y por supuesto que el uso de una herramienta que termina poniendo la confianza en un tercero, como lo es el uso de un seguro agrícola. Con esto, yo quería agradecer el espacio, mostrar brevemente una cápsula también formativa y educativa, como hemos tenido desde el inicio, respecto al tema de certificaciones, pero en esta ocasión que nosotros podamos visualizar de manera más amplia, más integral, el manejo de nuestras fincas, de nuestras explotaciones o predios. Estamos hablando de cultivos que nos dan de comer, cultivos que garantizan también estabilidad política y social en un país y que está ahí también en nuestras manos poder identificar durante todo ese ciclo de producción qué podría o no afectar. Para eso, entonces, les agradezco muchísimo el espacio y quedo totalmente disponible para alguna duda o consulta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, don Mauricio, por esta ponencia también y por indicarnos la necesidad, ¿verdad?, de tener todos nuestros riesgos cubiertos. Tengo por acá una consulta. Nos dice Danilo Valle, soy un productor de piña. ¿Qué acciones debo tomar para proteger mis cultivos con estos cambios climáticos tan drásticos? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por su consulta. Yo estuve trabajando en piña hace 20 años
y hace 20 años no hablábamos de protector solar para piña. Hoy día a la piña se le aplica protector solar. No se hablaba de sarán, que es esa gran cobertura física que ponemos en algunas zonas y en algunos cultivos. Eso no se hablaba en piña. Eso no se hablaba en piña hace 20 años. Hoy por hoy nosotros pasamos por las fincas productoras de piña de la zona norte, el Pacífico Central, allá cuando vamos hacia Chomes, estos cultivos de piña con ese gran sarán encima porque el cambio climático ha estado afectando la fruta concretamente con las altas temperaturas. Entonces, esas son algunas medidas respecto al cambio climático, pero también hay otras y concretamente podría yo mencionar que el seguro agrícola es una herramienta de transferencia de riesgo. Esa herramienta de transferencia de riesgo lo que hace es colocar la confianza en una aseguradora porque ya yo estoy haciendo todo lo que me corresponde en campo y este señor productor quizás lo hace así, efectivamente, pone todo lo que está en sus manos y a su alcance en esa finca, en esa producción de piña, pero lo que se sale de allí, cómo lo está mitigando o cómo lo está asumiendo. Bueno, una de las recomendaciones es transferir parte de ese riesgo a una aseguradora y para eso pues también hay una herramienta que se llama seguro agrícola, entre otras cosas, Viviana. Muchísimas gracias, don Mauricio. Pues esa es la consulta que teníamos para esta cápsula. De verdad que agradecemos la participación tanto suya como de don Daniel. Recuerden que para nosotros este año 2023 es muy importante que registren su participación porque queremos saber que contamos con ustedes y tenemos de verdad muchas acciones que hacer para que ustedes puedan acompañarnos. Por acá, por el chat, les adjunté el link para que puedan ingresar, registren su participación y nosotros poder también tener un control de eso. Además, también para nosotros es importante que ustedes puedan calificar esta charla, que nos sugieran temas que les gustaría traigamos para ustedes en próximas charlas y también les posteé por acá por el chat el link al que ustedes pueden ingresar y poder calificar esta charla y sugerirnos temas que les gustaría que traigamos. Ahora les agradezco de verdad nuevamente por la compañía de la tarde de hoy. Recuerden también que tenemos nuestro correo pymeseguros@grupoins.com, al cual ustedes pueden escribirnos, pueden dejarnos también sus comentarios, pueden hacernos consultas referentes a los diferentes seguros que tenemos para ustedes y por ahí les vamos también a responder. Sin más, entonces me despido deseándoles una linda tarde. Hasta luego.